Hola, mi nombre es María Fernanda Muñoz García y este es mi proyecto de historia, en el cual abordaremos temas como las crisis económicas, la deuda de nuestro país, el fascismo y el nazismo. Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resultó ser el mayor proveedor de materias primas agrícolas e industriales. Su infraestructura no dejaba de subir y subir. Además, de que los empresarios de otras partes del mundo invirtieron en la bolsa. Luego, el 24 de octubre, los precios de la bolsa cayeron y los inversionistas querían sacar todos sus ahorros, haciendo que los bancos quebraran. Así, el 29 de octubre de 1924 comienza a lo que se le llama la Gran Depresión. Antes de lo ocurrido, Estados Unidos tenía una crisis de sobreproducción, lo que provocó un auge de la especulación financiera, y por eso, tras la caída de las cotizaciones bursátiles, quebraron bancos, lo que provocó el cierre de diversas empresas, dando una crisis mundial, pues Estados Unidos tenía muchos inversionistas de otras partes, pero Estados Unidos se recuperó en la Segunda Guerra Mundial por ser proveedor de materias primas y armas. Ideología o movimiento político y social que nació en Italia a la mano de Benito Mussolini. Tras la Primera Guerra Mundial, pues en 1921 crea el Partido Nacional Fascista. En 1922, apoyándose el miedo a una revolución comunista, da un golpe de Estado, en el que contó con el apoyo de Víctor Manuel III, de la burguesía italiana, para llevarlo al poder en 1922. En 1924 puso la dictadura fascista, suprimió cualquier libertad política, creó de su figura un líder carismático y decía que el pueblo es el cuerpo del Estado y el Estado es el espíritu del pueblo, es decir, todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. El nazismo, desarrollado en Alemania, fundado como Partido Nacional Socialista por Adolf Hitler, intenta desterrar toda otra tendencia. Tenía odio a los judíos, represión política, control estatal de la economía, se consideraba un partido único, había militarización del país excesiva, control de la educación y además tenía el control de los medios masivos de comunicación. La política del buen vecino se refiere a la no intervención de Estados Unidos en el continente americano, principalmente en América Latina, creada por Franklin D. Roosevelt en 1933 y consistió en apoyar los intereses de los norteamericanos en una actitud de respeto a todas horas. Otras crisis más sonadas son el error de diciembre o el efecto tequila, dado en México, el efecto Samba, que fue una crisis de Rusia que llegó a contaminar Brasil en 1999, y el efecto tango, que se da en Argentina, pues se declara incapaz de pagar su deuda. En México, a finales de los años 60, el peso era considerado como moneda dura. En los años 70, Luis Echeverría formó parte del programa con el Banco Mundial, que pasó por el modelo de sustitución de importaciones, lo que provocó la fase de agotamiento. Las importaciones cayeron, hubo fuga de capital y con ella la devaluación del peso, lo cual provocó sacar un Fondo Monetario Internacional, lo que significa mayor interdependencia mundial, un endeudamiento o como se le llama, deuda externa, y para recuperar la economía se tomaron en cuenta tres apartados. El ingreso,
que son los cobros de impuestos, venta de bienes y emisión de bonos. El gasto público, que consiste en el desarrollo social y económico para que toda la sociedad esté bien y para crear infraestructura y sobreestructura. El déficit, los gastos generados superan los ingresos obtenidos, pues el gobierno los supera. La dependencia económica se dividió en 5 partes. El detonante, de agosto a diciembre de 1982. En la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, el secretario Jesús Silva firmó una carta de intención por un nuevo préstamo para el periodo de 1933 a 1985. La primera etapa se pensaba que había una crisis de liquidez temporal que se podía resolver con una reestructuración limitada de la economía mexicana. En la segunda etapa se reconoció que la crisis era más grave de lo que se había pensado, por lo que era necesario reestructurar todo el apartado económico. Así surgió el Plan Baker. En la tercera etapa hubo una recaída económica por el terremoto de septiembre de 1985, por lo cual México se vio obligado para solicitar una postergación de pagos al capital de la deuda. En la cuarta etapa hubo una nueva negociación de la deuda. Se estableció un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional por un año más. Ernesto Zedillo pidió un último crédito en 1999, superada la crisis de los 80, pero sus efectos negativos continúan presentes hasta la actualidad. Para finalizar, me gustaría dejarlos con esta frase de Benjamin Franklin: cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco. En este mundo ninguna cosa es cierta, salvo la muerte y los impuestos.